en la carta a los Gálatas. Le pido por favor que me coloquen la PPT. Estamos en la carta a los Gálatas y seguimos trabajando en los versículos que siguen, digamos, de lo que nuestro hermano Marcelo nos comunicó la semana anterior. Ahí está, Gálatas capítulo 1, verso 11 al 14. Una vida antes y después del Evangelio. Amén. Gálatas capítulo. La verdad es que voy a leer unos versículos antes y después, pero ahí estaré predicando en esos versículos. El apóstol Pablo, a partir del versículo 10 en adelante, nosotros nos vamos a encontrar que él comienza a hacer una defensa de su apostolado. Y obviamente, cuando él está defendiendo su apostolado, tenemos que entender siempre que él, más que defender su apostolado, él como persona individual, lo que está haciendo detrás de eso es defender el Evangelio. Porque si es cuestionado el apostolado de él, por lo tanto también se echa por tierra lo que él estaba predicando. Y por eso que la defensa que él hace es tan fuerte, con tanto carácter, digamos. Y lo veremos que estará haciendo esta defensa desde justamente el capítulo 1, verso 10, y irá hasta el capítulo 2, verso 10, haciendo esta defensa. Nosotros nos vamos a concentrar en esta mañana en esta defensa que el apóstol Pablo hace, y nos preguntaremos un poco por qué el apóstol Pablo hace esta defensa de su ministerio, defiende con autoridad el llamado que Dios había puesto sobre él. ¿Y por qué es tan importante? Si es tan importante, también nosotros deberíamos saberlo, deberíamos tenerlo dentro de nuestro conocimiento. Y tal como les he dicho, es porque todo lo que tiene que ver con el apóstol Pablo en su defensa también tiene que ver con el evangelio que él predica. Así que vamos a dar lectura desde el versículo 6, vamos a irnos hacia atrás, solo como en la lectura para no perder nunca el contexto, ¿ya? Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cual desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Amén. Hasta ahí, como contexto, como usted ya sabe, voy a estar entre el 10 y el 14, un poco ahí predicando. Hermanos, ya lo hemos dicho anteriormente, pero esta carta de los Gálatas es una carta explosiva.
a diferencia de las otras cartas que nosotros podemos leer del apóstol Pablo, como Filipenses, como Efesios, aquí el apóstol Pablo ni siquiera se ha detenido a dar gracias por los hermanos de Gálatas. Sabemos que él escribe esta carta a un grupo de iglesias de aquella región, ¿no es cierto?, de esta región donde él ya conocía. De hecho, ahí estaban algunas ciudades, algunos lugares donde Pablo, por ejemplo, en Listra, que estaba ahí dentro de estas iglesias de Gálatas, fue donde Pablo fue apedreado. Derbe, Galacia, de donde era Timoteo. Así que es muy importante que nosotros nunca perdamos de vista el tono que el apóstol Pablo tiene en esta carta. O sea, aquí hay un tono de algo que es serio. Aquí hay un tono de algo que a él aparentemente no puede transar, no puede ponerse a dialogar, sino que esto es realmente complejo lo que está pasando, lo que está ocurriendo en aquel lugar. Y no está pasando, como lo dijeron ya mi hermano Marcelo la semana anterior y lo hemos repetido, no está ocurriendo solo en una iglesia local. No es que está pasando solo aquí en la iglesia Gracia Soberana, aquí en Peñalolén, sino que está pasando en varios lugares. Está pasando aquí en Peñalolén, está pasando en Macul, en Maipú, está ocurriendo en varios lugares de esta región. Ese es para que ustedes puedan comprender. Entonces, es más complejo lo que estaba pasando. Estaba en varias localidades donde justamente el apóstol Pablo había sembrado el evangelio. O sea, podemos decir claramente que no era un problema de base, no es que esa iglesia fue enseñada en sus inicios con una mala teología, en realidad los pastores que tuvieron o los maestros que tuvieron, en realidad los confundieron. No, el apóstol Pablo fue quien estuvo ahí entregando el evangelio. Él había estado predicando y la gente se había convertido realmente al evangelio de Cristo. Entonces, era una iglesia que tenía una problemática, o iglesias que tenían una problemática compleja. Y lo que estaba ocurriendo a través de este caminar y a lo mejor abrazar un poco esta idea que los judaizantes estaban instalando, era directamente, para el apóstol Pablo lo dice en su carta, era caer de la gracia. Porque no se podía y no se puede caminar y creer en la gracia de Cristo y creer por fe en el sacrificio de Cristo, pero creer también que nosotros en nuestra salvación tenemos que abrazar por fe el evangelio y la gracia del Señor, pero por otro lado tenemos que hacer cosas con relación a nuestra salvación. Siempre ahí no hay que perderse, porque en esto a veces creemos que, bueno, si no tengo que hacer nada y todo lo ha hecho el Señor, entonces no hago nada. No tiene que ver con eso, tiene que ver con entender y creer que nosotros, como que sumamos nosotros algo de nuestro esfuerzo para la salvación. La salvación, como lo cantábamos recién, es del Señor, de principio a fin. Él ha sido quien nos ha alcanzado. No ha habido obra en nosotros. Dice el hermano, recién leía el hermano Marcelo en Efesios, dice que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y lo que hizo el Señor fue regenerarnos y hacernos mirar a Él. Nos resucitó, nos dio vida. Y ahora lo que nosotros hacemos, todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos por gratitud. Lo hacemos no para pagar, porque no podemos pagar. Lo hacemos por gratitud, porque Él ya nos salvó. Amén. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes abrazan esto que los judaizantes están planteando, es literalmente caer de la gracia. No se puede, es imposible. Y esa expresión él la usa, por eso que la repito. Lo que quiero entonces es que entendamos y recordemos nosotros que los Gálatas, estos hermanos al que él está escribiendo, eran cristianos. Y dice aquí el apóstol Pablo, si alguno os anuncia otro evangelio del que nosotros hemos anunciado, sea anatema. Y sabemos que el evangelio es la buena noticia, ¿no es cierto? La buena noticia que hemos recibido por fe, de que Cristo vino a morir por nosotros, por los pecadores, y a darnos una vida nueva. Sin embargo, el evangelio, y esto es muy importante, el evangelio no es algo que se cree solo al inicio de nuestra relación con Dios. El evangelio es algo que tiene que permanecer en nosotros
toda la vida. El Evangelio tiene que ser permanente en nuestro caminar con el Señor. No es algo que simplemente nos enseña una idea de que podemos ser librados, ¿no es cierto?, de la condenación eterna. Es como una idea escapista. No, yo creo en el Evangelio para que cuando yo muera finalmente me vaya con el Señor. No, el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es un mensaje que nos enseña que nosotros podemos y debemos vivir relacionados con Cristo. Que debemos vivir relacionados con Cristo únicamente a través de la cruz. Ahí estamos, dice el apóstol Pablo, juntamente con Cristo crucificados. Entonces, importante, el Evangelio no es una oración que hacemos al inicio de nuestra vida con el Señor. El Evangelio tiene que ver con un caminar diario, tiene que ver con un perseverar, tiene que ver con nuestra relación que tenemos con el Señor, entendiendo y mirando cada vez a esa cruz en donde nosotros fuimos perdonados y amados. Es por eso que lo más alto de todo, lo más importante que hay en esta carta a los Gálatas, ahí en el capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está definiendo. Está hablando acerca de esta proyección que tiene también el Evangelio en nuestra vida. Este Evangelio que proclama el apóstol Pablo y que es el que el Señor también nos ha enseñado y es el que estamos recibiendo hoy también, es vivir relacionado todos los días con la muerte y la resurrección de Cristo. Es vivir cada día pensando y estando con eso muy presente. Esta expresión que el apóstol Pablo nos habla aquí en Gálatas de estar crucificado con Cristo, esta expresión es el Evangelio mismo. Es eso. Nos enseña que durante toda nuestra vida como cristianos nosotros debemos tener de alguna forma como las manos atadas en lo que tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer para satisfacer las demandas de Dios. No podemos hacer nada con respecto a satisfacer a Dios bajo nuestras propias fuerzas. La salvación tiene que ver con Él. Nosotros no podemos hacer nunca nada por méritos propios para obtener el favor de Dios. El favor de Dios, el amor de Dios, la gracia, la misericordia que han sido entregados hacia nosotros ha sido únicamente a través y por medio de Cristo y de este crucificado. Estamos crucificados con Cristo, dice el apóstol Pablo. Tenemos las manos atadas, no podemos hacer nada y solamente dependemos de la vida de Cristo en nosotros. Si Cristo no vive en nosotros, si Cristo no está en nosotros, entonces somos muertos. No tenemos nada. Fuera de mí nada pueden hacer. Si Cristo está en nosotros, tenemos vida. Si Cristo está en nosotros, podemos caminar, podemos vivir, podemos existir. No solo aquí, sino que en la vida eterna. Y este es un punto importante para los Gálatas, donde el apóstol Pablo quiere que ellos puedan comprender y que nosotros también debemos recordar todos los días. Si no, lo que ocurriría de nosotros si nosotros no tenemos presente esto cada día, ¿sabe lo que va a ocurrir? Es que nuestra vida sería muy pobre. Nuestra vida cristiana sería tremendamente pobre. Sería una vida tremendamente pesada, solo llena de reglas. Solo llena de religión, de tradición. Y no es lo que Dios nos llamó. Muchas veces nosotros caemos en esta tentación del legalismo sin darnos cuenta. Empezamos a generar reglas. Empezamos a usar nuestras propias obras y méritos. Las vamos introduciendo sin darnos cuenta. Para de alguna forma obtener esa satisfacción. Y en creer que de ahí obtenemos el favor de Dios. ¿Sabe?
Alguien dijo, nosotros estamos a este lado de la cruz. No tienes que estar haciendo cosas para tratar de que Dios te ame. Dios ya nos amó. Dios ya nos amó. Todo lo que hacemos ahora, no es que nos presentemos delante de Dios como un niño pequeño que está peinadito frente a su papá y esperando ahí como una carita feliz. Él ya nos amó. Alguien decía una vez, de esta forma decía, el Señor a través de todo lo que ha hecho ya nos dijo que nos tiene buena, que ya nos ama. No tenemos que ganarnos el favor, ya nos amó. Lo que tenemos que vivir ahora sí es conscientes de eso todos los días. No podemos olvidarnos. La vida cristiana no se trata de venir el domingo acá y recordarnos que existe un Dios. No se trata simplemente de orar por los alimentos. No se trata de que en la mañana tú sales y dices, Señor, ayúdame, cuida a los míos. No se trata solo de eso. Eso es muy pequeño. Eso es muy simple, muy básico. Estamos hablando de caminar. Por eso decía antes que el Evangelio no solo tiene que ver con el inicio de nuestra vida cristiana, tiene que ver con un caminar. Así que aquí están los Gálatas a quien Pablo les había escrito y dice, se habían convertido a Jesús, pero los judaizantes vinieron tras ellos. Hicieron dos cosas los judaizantes con estos Gálatas. Ellos les dijeron, sí, ustedes se convirtieron y de hecho son cristianos, pero les falta algo. Les falta algo. Si ustedes quieren realmente ser buenos cristianos, y suena bien esto de ser buenos cristianos, suena bien, suena como correcto, digamos. Dice, pero la verdad es que eso de ser buenos cristianos no existe bíblicamente. O somos cristianos o no somos. Es más tajante el asunto. Somos cristianos y no que soy buen cristiano o soy mal cristiano. Es que si soy mal cristiano, no soy cristiano. Amén. El Señor nunca tiene medias tintas. La palabra no es de medias tintas. La palabra es. Y eso es lo que dice el Señor. Y los medios que usaron los judaizantes para hacer entender a estos cristianos que podían ser buenos cristianos, ellos les dijeron, ustedes tienen que hacer algunas cosas, y ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Está bien que crean en Cristo, pero tienen que atenerse a algunas reglas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tienen que la circuncisión, ¿no es cierto? Deben abstenerse de algunas comidas, deben guardar algunas fiestas. Bueno, deben hacer algo más. Entonces, de esa forma, ustedes van a tener el favor de Dios. Y nosotros sabemos que el favor de Dios es y sigue siendo solo a través de un solo mediador. Y de uno solo que pagó el precio. Y su nombre es Jesucristo el Señor. Amén. Entonces esto es lo que estaban diciendo ahí los judaizantes. Y así de esta forma, si ustedes hacen todas estas cosas, si creen en Cristo, pero le suman la circuncisión, pero le suman guardarse de algunas comidas, pero le suman guardar algunas fiestas, ustedes van a crecer espiritualmente, van a ser buenos cristianos. Hoy día la verdad es que estas no son las cosas que corrompen el Evangelio. Hoy día no son estas las situaciones. Aunque en estos tiempos debemos decir que han surgido algunos grupos judaizantes, mesiánicos, pero creo que por lo menos por ahora no son tantos, pero no es lo más visto. Sin embargo, hay una gama de cosas que muchas veces están en nuestro ambiente evangélico, que están metidas en nuestra iglesia y que distorsionan el evangelio puro y santo de Cristo. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? Yo pensaba, por ejemplo, podemos creer por ejemplo, si no leemos la Biblia todos los días, entonces Dios se va a enojar. Y yo le digo esto, sí o sí tenemos que leer la Biblia. Porque usted puede decir que bueno que dijo el pastor eso, yo no la leo todos los días y me siento inmediatamente bien. No. Debemos leer la Biblia todos los días, pero el asunto es este.
Si nosotros creemos que leer la Biblia todos los días se transforma en una obra por la cual nosotros de alguna forma movemos el brazo de Dios para como que Él nos debiera algo a nosotros, tenemos un tremendo error en nuestra cabeza. No, no es así. Dios, de hecho, no le debe nada a nadie. Porque si leemos la Biblia todos los días y lo leemos solamente por el hecho de creer que de esa forma nos estamos ganando el favor de Dios, entonces, hermanos, estamos equivocados y estamos leyendo la Biblia por obligación. Y no has leído la Biblia porque realmente tú quieres honrar a Dios, o no has leído la palabra porque simplemente amas a Dios y te encuentras ahí con ese Dios que tú amas y le conoces. Esa debería ser la motivación. Se da cuenta que muchas cosas como esas empiezan en nuestro corazón a interferir en nuestra relación. Y esto era lo que hacían los judaizantes. En aquel tiempo con la circuncisión, con los días de fiesta, con lo que podían comer o no comer. Pero hoy día son otras cosas que se instalan en nuestra vida. Y esto era lo que les predicaban. Ustedes tienen que ser buenos cristianos, tienen que hacer estas cosas. Y lo que están diciendo detrás de eso es que Pablo les predicó no un buen evangelio. Pablo les predicó un evangelio incompleto. Y por lo tanto, por eso él no es un verdadero apóstol. Como Pedro, ¿no es cierto? Como Juan, como Jacobo. No, él no es un verdadero apóstol. Y esto era lo que estaba en juego aquí. Esto es lo que se está discutiendo aquí. Aquí no simplemente se está discutiendo de que Pablo no era un enviado del Señor, sino que lo que está de fondo, como dije antes, que el evangelio que entonces él anuncia, entonces no es el evangelio verdadero. Y si lo que Pablo predica no es el evangelio verdadero, entonces hasta nosotros tendríamos serios problemas. Hoy día, aquí, tendríamos que ponernos a discutir y a conversar porque tenemos serios problemas. Lo que ellos estaban diciendo es que el mensaje de Pablo era un mensaje liviano. Porque ¿cómo se les ocurre, decían los judaizantes, que van a ser salvos solo por gracia? O sea, no tienen que hacer nada. Cristo pagó por ellos y son salvos. Bueno, eso es lo que el pastor Pablo estaba diciendo. Y eso ocurre muchas veces dentro de nuestros círculos. Creemos muchas veces que la gracia de Cristo no es suficiente. Hay mucha gente a veces que vive el evangelio martirizándose, que vive un evangelio de peso, que es cada vez más complejo servir al Señor y que a veces como hermanos, qué lata, de nuevo, esto, lo otro. Ese es un evangelio de religiosidad. Lo que debería ocurrir en nuestra vida cuando estamos viviendo la gracia de Dios correctamente es que nuestra vida va a fluir, va a brotar. Vamos a tener la necesidad de servir al Señor. Y sáquese la idea cuando hablo de servir al Señor, por favor, sáquese la idea de este espacio como servir al Señor. Porque a veces tenemos la idea que servir al Señor es esto, venir al culto, predicar, y a veces nuestra mirada está enfocada en ¿qué puedo hacer yo en la iglesia? Y mucha gente que me dice, pastor, es que yo no sé qué hacer en la iglesia. ¿Por qué? Si hay tanto por hacer. Pero, ¿cuándo yo voy a poder predicar? ¿Cuándo yo voy a poder coordinar? No sé tocar un instrumento. Como si el servicio a Dios fuera esto. Y la verdad es que el servicio a Dios es mucho más que esto. Tiene que ver con nuestra vida completa. ¿Usted sabe cuántos necesitados hay hoy en nuestra iglesia? No vamos a hablar de otra iglesia. ¿Cuántos necesitados hay de ser visitados? De gente que está enferma, de gente que necesita ser animada con una llamada. ¿Usted sabe cuántos? ¿Usted sabe lo complejo que se nos hace a nosotros como equipo pastoral y en las diaconías poder asistir a esta iglesia? ¿Cuántas manos faltan? Muchísimas. No es el tema, pero lo dejo ahí. Hay mucho por qué hacer para servir al Señor. Y debería ser algo que nos brota, que está en nuestro corazón. Bueno, sigamos en esto.
El apóstol Pablo, ya dijimos, él está bastante afectado, enojado. Yo pienso que, como digo, no tanto porque lo están descalificando a él, sino que el apóstol Pablo sabe que si lo están descalificando a él, detrás de eso están descalificando el evangelio que él predica, y eso es lo que él no puede resistir, es lo que no puede dejar y no puede guardar silencio, porque él tiene que defender el evangelio al cual él ha sido llamado. Entonces, lo primero, nos debemos a aquel que nos llamó. Y aunque no se diga expresamente, tenemos la sensación de que Pablo está haciendo aquí un contraste entre él y aquellos que están trayendo este mensaje diferente. Este evangelio que dice finalmente él, no es que haya otro evangelio. Él está haciendo un contraste aquí. Al parecer, de alguna manera, este evangelio diferente, esta distorsión, este mensaje del evangelio fue y sigue siendo construido alrededor de la idea de agradar al hombre, de hacer sentir bien al hombre. Estos judaizantes, lo que estaban haciendo, detrás de todo esto que estaban tratando de afectar el mensaje del evangelio, lo que estaban tratando de hacer era persuadir y agradar al hombre, a la mujer, a los que estaban escuchando. Estaban tratando de hacer algo agradable, porque al hombre le gusta saber y sentir que él puede aportar en esto, que él puede, porque nos gusta mucho esto de la meritocracia. Nos encanta mucho sentir que de alguna forma yo hago tal cosa, yo vengo hace tanto tiempo, soy miembro, soy una persona activa, nos gusta mucho esto. Y pareciera que este mensaje iba en esa dirección. La verdad es que eso ha habido durante siglos y seguirá ocurriendo. Siempre ha habido hombres, predicadores, enseñadores, que buscan la aclamación popular por encima de todo. Y por eso usted verá gente, lamentablemente y tristemente lo digo, en púlpitos predicando y hablando, simplemente para agradar a sus oyentes. Porque el evangelio de Cristo, porque el mensaje de Cristo es un mensaje duro, difícil a veces de resistir, que nos incomoda estando ahí en nuestros asientos. Pero es una incomodidad santa. Pero estos mensajes, estos predicadores, muchas veces proclaman un mensaje que es muy agradable. Estos mensajes motivacionales. Y yo no digo que la palabra no nos motive. Estoy hablando de estos mensajes que están basados simplemente en hacer efervescencia en nuestras emociones, en poder causar un impacto del momento, del minuto. Lamentablemente, y esto lo digo con tristeza, a veces no tenemos el discernimiento para separar estas cosas. A veces, y lo digo y aquí muy pastoralmente para esta iglesia, muchas veces me encuentro con hermanos y hermanas escuchando a veces justamente este tipo de mensajes que mueven nuestras emociones, que es verdad, yo también en algún momento de mi vida también los he escuchado, pero que al final cuando uno empieza a comprender, a discernir, a tener las herramientas, uno se da cuenta que solo lo que hacen es mover las emociones. Y hay muchos que están buscando detrás de todo esto solamente buscar popularidad, tener más fama, tener más like en internet, pero eso no es algo que le agrada a Dios. Nosotros somos responsables, y lo digo como iglesia, somos responsables. Todos los que nos paramos en este lugar o los que enseñan somos responsables de enseñar el evangelio de Cristo tal como el Señor lo predicó y lo enseñó. Para Pablo era lo uno o la otra. No había aquí, como dije, no había mezcla, no había cómo tratar de... Él no podía dirigir su ministerio hacia agradar a los hombres y por otro lado agradar a Dios. No, él dice, no puede ser así. O agrado a los hombres o agrado a Dios. Es como aquí hay una diferencia absoluta. Porque dice, si yo agradara a los hombres, entonces ya no soy siervo de Cristo. Nosotros nos debemos a Cristo. No solo los que estamos aquí predicando, la iglesia, todos nosotros nos debemos a Cristo el Señor. No estamos aquí en este mundo para agradar al mundo.
Estamos aquí en este mundo para ser la luz y la sal del mundo. Estamos en este mundo para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Estamos aquí para vivir en novedad de vida. Estamos aquí no para venir los domingos a la iglesia. Estamos aquí para que cada día de nuestra vida seamos un mensaje de proclamación, que el mundo vea en nosotros que hemos sido transformados por el Evangelio de Cristo. Pablo lo tiene muy claro y él sabe que no puede estar agradando a los hombres y también agradar al Señor. Y por lo tanto su preocupación primera, y lo deja muy en evidencia en la carta, no es agradar a los hombres. Él quiere complacer a Jesucristo, porque Él es un siervo de Cristo. Pero también Pablo nos está dejando aquí entrever en esta carta que Él no tiene conflictos de interés. Y me encanta esto. Él no le debe nada a nadie, solo se debe a Jesucristo. Él no tiene que quizás decir, tiene tejado de vidrio y entonces tiene que de alguna forma, como lo vemos hoy día, ¿no es cierto?, en la política, ¿no es cierto?, cómo se dan vueltas, cómo uno le escucha un discurso, uno después escucha otro. Bueno, Pablo no tiene conflictos de interés, él es un siervo de Cristo, él sabe que Cristo ha muerto por él sabe que el que se le reveló fue Cristo y su vida le pertenece a Cristo, por lo tanto, él lo único que hace ahora, no importándole lo que el hombre pueda decir, no importando las críticas que puedan venir, él sabe que tiene que hacer lo que el Señor le llamó. Ese es el mensaje que tiene encomendado. Él está diciendo, al único que yo le debo lealtad es aquel que me llamó, aquel que me comisionó. Y ese es Jesucristo el Señor. Y estamos hablando del apóstol Pablo, y usted dirá, que viene el apóstol Pablo, que lo tenía claro el apóstol Pablo. Bueno, esto es el mismo que nos llamó a nosotros. Y el mismo que nos comisionó a nosotros es Jesucristo el Señor. Por lo tanto, le debemos la misma lealtad que Pablo le debía. Amén. Tú y yo fuimos llamados a eso. Él es un siervo de Cristo. ¿Sabe? Cuando uno habla de ser siervo de Cristo, primero les quiero hacer una pregunta. ¿Usted es un siervo de Cristo? Siervo, se lo voy a explicar para que a lo mejor no me diga amén antes. Siervo significa esclavo. ¿Usted es un esclavo de Cristo? No hay tanto amén. ¿Está bien? No se apresure. Pero si aquellos que hemos sido alcanzados y el Señor pagó como nosotros en la cruz y hemos abrazado la fe en Cristo y hemos un día inclusive bajado las aguas y hemos dicho, yo, Freddy Lagos, he muerto al mundo y vivo para Cristo, si usted lo dijo alguna vez y rindió su vida al Señor, entonces usted es un siervo o una sierva de Cristo. Amén. Y si usted entonces así lo hizo alguna vez, yo le quiero recordar que hoy día usted no tiene la posibilidad, no tiene la libertad de ofrecer o negar su servicio al Señor. No está en esa condición, no tiene esa posibilidad. Yo no tengo la posibilidad de hoy día decir, la verdad es que no sé, estoy viendo si sigo sirviendo al Señor. No, mi vida le pertenece al Señor y su vida le pertenece al Señor. Usted y yo somos esclavos de Cristo. Pero hoy día hay una idea un poco moderna de esto. Como una idea moderna de este servicio voluntario y parcial. Como si quiero, ahí voy a ver si puedo, si es que tengo tiempo, si es que no me afecta en todo lo que yo tengo preparado, en mi panorama, en mi vida. Entonces al final reducimos el Evangelio y el llamado de Dios a una cosa religiosa, de momentos en mi vida, a veces, y eso no existe. Aquí no existe. Eso existe en nuestra mente nada más. Y el apóstol Pablo a eso le diría que eso no es evangelio. Porque el evangelio es aquel
donde todos estamos rendidos completamente, toda nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo está haciendo esta pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Y él lo que está haciendo es dejar en evidencia a estos judaizantes, a estos falsos apóstoles que querían enseñar esta justicia basada en las obras que ellos podían hacer, en estas prácticas de las obras de la ley. Detrás de esto lo que ellos querían también era evitar la persecución. Y eso no está lejano a nuestra realidad también. Así que esto es lo que está diciendo, y la persecución también era fuerte. Ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 14 y 15, eso es lo que estaba ocurriendo, para que usted vea por qué los otros estaban tratando de modificar el mensaje. Dice, pues vosotros, el apóstol Pablo dice, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. O sea, aquí detrás de todo esto había un tema. Estos que estaban modificando, que estaban tratando de arreglar un poco el mensaje del evangelio, que a lo mejor les parecía distinto, les parecía light o les parecía por un lado riesgoso, estaban modificando, se estaban acomodando. Hermano, el evangelio no se puede acomodar. ¿Sabe? Va a llegar un día, y ya está este día, ya hemos llegado a estos tiempos en el mundo donde proclamar este evangelio tal como está escrito es peligroso. Y llegará el día, y llegará el momento en que a lo mejor tendremos que exponernos, no solo al enojo y la rabia en la sociedad, nos tendremos que exponer a las autoridades, nos tendremos que exponer a leyes. De hecho ya hay leyes que van contra el evangelio. Y yo no sé, y ruego al Señor y pido, y por eso mismo creo que el Señor está fortaleciendo nuestra vida para poder poner los pies firmes, ponernos bien los pantalones como cristianos para defender aquello que hemos amado y aquello que nos amó a nosotros primero, aunque eso signifique y cueste la vida, y aunque eso signifique pérdida, y aunque eso signifique pérdidas de trabajo, poder mantener el evangelio de Cristo. Amén. Yo veo una iglesia hoy día poco preparada en eso. Yo veo una iglesia temerosa. Yo veo una iglesia que a la más mínima presión del mundo sale arrancando. Justamente veo una iglesia no esclava de Cristo. Veo una iglesia más bien esclava de sus propios deseos. Veo una iglesia más bien esclava de sus propios sueños. Persiguiendo no aquello que Cristo quiere, sino que persiguiendo lo que nuestros propios corazones buscan. Dios nos ayude en esto. Dios nos ayude. Y cuando digo Dios nos ayude, hermano, no lo estoy diciendo de verdad, y se lo digo delante del Señor, no lo estoy diciendo de aquí hacia allá. Lo estoy diciendo primero a mi corazón y a mi mente. Cautiva, Señor, mi corazón y mi mente para poder ser obediente a ti. Para que mi corazón no quiera irse tras tantas cosas que hoy día están ahí, que son tan llamativas. Pero lo que fuimos llamados fue a servir al Señor, no es una opción. Amén. Por lo tanto, lo que debemos buscar todos los días, nos debemos a este mensaje, nos debemos a este que nos llamó. Lo que deberíamos hacer todos los días es agradar a Dios, es agradar al Señor con nuestra vida. Es agradar al Señor con nuestra iglesia, nosotros como comunidad. Es agradar al Señor como familia. Debemos agradar al Señor primeramente. No busquemos quedar bien con las personas. No busquemos quedar bien con las personas a costa de diluir el mensaje del evangelio. Dios permita que eso no ocurra. La verdad va a incomodar siempre al mundo. Jamás el evangelio al mundo le será grato, hermano. Cada vez que usted proclame la verdad de Cristo es absolutamente incómoda. Pero esa es la única verdad que puede rescatar. Esa es la única verdad que puede salvar. No hay otra. Solo el evangelio de Jesucristo el Señor. Amén. No tiene que ver con nuestra sabiduría. No tiene que ver con lo que nosotros queremos. Tiene que ver con lo que el Señor quiere. Lo segundo, el evangelio
es el mensaje que vino de Dios. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. En contraste con el otro evangelio traído por los demás, que vuelvo a decir, no es otro evangelio porque no existen varios evangelios, pero por este anuncio que han hecho otros. El mensaje de Pablo era la revelación y es la revelación de Dios. El mensaje de Pablo no nace del intento de un hombre por intentar alcanzar o comprender a Dios. No es eso, sino que fue el esfuerzo de Dios de inclinarse para comunicarse con el hombre. Eso es el evangelio. No fue nuestro esfuerzo, sino que fue todo lo contrario. Fue el tremendo amor y gracia de parte de Dios, viniendo en la persona de Cristo para comunicarse con nosotros. ¿Lo logra ver? ¿Logra ver eso? No fuimos nosotros, no había nada que el hombre pudiera hacer para conocer a Dios. Por eso Cristo, por eso el Señor, glorioso día que vino Él y apareció en medio de nosotros. El unigénito Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, la palabra, pero el Verbo se encarnó y estuvo en medio de nosotros y vivió con nosotros. Y no solo vivió con nosotros, sino que fue a la muerte y muerte de cruz por nuestra vida. Este es el evangelio. Los hombres pueden tener muchas enseñanzas que son maravillosas a veces. Uno escucha gente tremenda hablando de otras cosas que no sean el evangelio, tremendas. Pero la revelación de Dios tiene todas las cosas, como dice el apóstol Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahí está la salvación. No hay otro lugar, en Cristo. Y hoy, hermanos, más que nunca, el mundo necesita no solo de un buen consejo, no solo de una buena idea, no solo de la sabiduría de un hombre, de palabras bonitas. Lo que necesita el mundo hoy día es revelación de Dios. Es la revelación de Dios hecha por medio justamente del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo dice, ¿acaso, y podemos preguntarnos nosotros, ¿acaso el mensaje de Pablo o el mensaje de la Escritura en realidad viene de Dios, esto que tenemos aquí? ¿O ha sido un buen esfuerzo o un gran esfuerzo del hombre en su búsqueda espiritual y moral que lo ha alcanzado? ¿Cómo alcanzamos a tener el Evangelio? Solo a través de Jesucristo el Señor. Esto no es la buena idea de un hombre. No es ni siquiera la buena idea de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan. Aquellos hombres tremendos que el Señor usó, pero no es la buena idea de ellos. Esto nació en el corazón de Dios. Entonces, si nosotros comprendemos esto, que el Evangelio de Pablo, el mensaje que está aquí en la Escritura, realmente es el mensaje que vino de Dios, entonces debemos saber que es el mensaje más importante de este mundo. Si esto que está escrito aquí es realmente el mensaje de Dios, si aquí está revelada la forma en que el mundo puede ser salvo, entonces si esto es verdad, este es el mensaje más importante que no solo nosotros, sino que el mundo entero necesita escuchar. Amén. Porque no es solo la invención humana, no es un logro humano. Porque los logros humanos y los esfuerzos humanos muchas veces son mentiras absolutamente peligrosas. Pero el Evangelio es la revelación de Dios. Por lo tanto, lo más peligroso es que si esto es la revelación de Dios, lo más peligroso, no solo para el mundo, sino para nosotros, lo más peligroso que podemos hacer es ignorar esto.
Si este es el mensaje del Evangelio, si esta es la revelación de Dios para salvación, lo más peligroso que el mundo puede hacer y que nosotros podamos hacer es ignorar el mensaje que está en este libro, que es la palabra del Señor. Vuelvo a decir como antes, Dios nos ayude. El Señor tenga misericordia de nosotros. Y el Señor anime nuestra vida. Porque lo que más nos cuesta a nosotros es esto: leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. ¿Sabe cuáles son los servicios o reuniones de la iglesia menos concurridos? No en otra iglesia, aquí. En otra iglesia seguramente puede ser parecido. Yo quiero hablar de aquí. ¿Sabe cuáles son las reuniones menos concurridas? El estudio de la palabra. No es interesante. Es fome. Más encima ni cantamos, hay que estar escuchando todo el rato. ¿Para qué? Así es. Así es. Triste realidad. Dura realidad. Tenemos que ser estremecidos en nuestra vida. De las disciplinas espirituales, la oración. ¿Cuál es la reunión menos concurrida? La oración también. Y ahí está nuestra vida espiritual. Si es que el tema es que, yo lo he dicho en otras veces, me encantaría poder que la palabra dijera en algún lado que podríamos crear e inventar otras cosas para poder echar a andar la creatividad con el equipo pastoral y decir ya, lluvia de ideas. Pero no se puede, porque la palabra del Señor tiene establecido que nuestra vida cristiana va a madurar en base al estudio de la palabra, poder estudiar, masticar, comprender a este Dios que se ha revelado aquí, y la oración. Y no hay otra. Me encantaría poner aquí una parrilla de luces y que esto fuera lúdico, ¿no es cierto? Y que hiciéramos cosas entretenidas, no sé, no se me ocurren tantas. Pero no es así, pues, hermano. No es así. Dios nos ayude. Dios nos ayude. No podemos ignorar esto que es la verdad de Dios. La palabra del Señor. Esta palabra que fue escrita, hermano, es tan hermoso porque el Señor, esto que está escrito aquí es un milagro. Es un milagro que esté aquí en nuestras manos. Hoy día tenemos casas que estamos llenos de Biblia. Llenos de Biblia. Yo no sé, ¿cuántos tienen más de una Biblia en la casa? Yo tengo como 7. Tenemos cualquier cantidad de Biblias por todos lados, Nuevos Testamentos. Pero esto es un milagro, hermano. Mire, la Biblia como revelación es el único libro, tratando un poco de ver ahí la unicidad de la Biblia, el único libro escrito por más de 40 autores, en más de 1600 años, con más de 60 generaciones, viviendo en 3 continentes distintos, en circunstancias y lugares distintos, en 3 idiomas. Sin embargo, mantiene un solo mensaje. No se contradice. Hay una sola voz. ¿Y sabe cuál es la voz? La voz de Dios. Ahí está. Ahí está. Y es la voz de Dios. Pero yo veo a mucha gente diciendo, Señor, háblame. Señor, háblame. Quiero escuchar tu voz. Y el Señor, lee la Biblia. Si ahí está. No, pero que nos gusta esa parte mística. Nos gusta esa parte mística. Es que yo quiero escuchar la voz de Dios. Lee la Biblia en voz alta. Queremos esa parte, nos encanta. ¿Sí o no? Sí, nos gusta, hermano. Amén. ¿Y sabe por qué creemos que la palabra de Dios, hablando un poco de esta palabra que es el Evangelio y la palabra verdadera de Dios, uno de los argumentos que por lo menos yo quise anotar aquí, es que creemos en esta palabra y creemos en este Evangelio, porque a pesar de nosotros, es el único y la única palabra que ha venido cambiando la vida de millones y millones de personas. Desde la historia del mundo,
el Señor viene haciendo una transformación. Y por eso digo, a pesar de nosotros, el Señor ha venido transformando vida a través del mensaje del Evangelio, independiente de la raza, el sexo, del lugar donde viven, de la edad, de la condición social. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Es poder de Dios para salvar. Ahí hay vida, en el Evangelio de Cristo. Y por eso que el apóstol Pablo lo defiende con todas sus fuerzas. Solo el Evangelio es el que salva y transforma vidas. Y yo pienso en algo, y lo anoté aquí. El apóstol Pablo está convencido de quién le llamó. Y le reveló este mensaje del Evangelio que fue Jesucristo mismo. Pablo era alguien quien conocía perfectamente la Escritura. Recuerde que Pablo era un hombre, estamos hablando de la Escritura, para que lo entendamos, no estaba la Biblia todavía así como la tenemos nosotros, pero él conocía el Antiguo Testamento y era un hombre que lo conocía pero perfectamente. Obviamente es fácil creer que cuando él persigue a la iglesia, a estos llamados cristianos, o también llamados los del camino, en ese tiempo cuando recién la iglesia daba sus primeros pasos, que cuando él les persigue, él conoce la causa por cual los persigue. A esta, claramente para él, esta secta cristiana. Él conoce, el apóstol Pablo, pensemos, ¿qué conoce el apóstol Pablo? ¿Qué ha escuchado? Él conoce de esta secta que profesa, por ejemplo, el tema de la resurrección, el tema de la salvación por gracia, el tema de la no sujeción a la ley de Moisés. Conoce perfectamente todas estas cosas, pero obviamente para él, desde su perspectiva judaizante, son cosas aberrantes. Estamos hablando de Pablo cuando todavía no es convertido, cuando él está Saulo de Tarso. ¿No es cierto? Son cosas aberrantes, son herejías, y por ende, ¿qué hace él? Las persigue con vehemencia. Pero cuando Cristo dice resucitado, se le presenta, le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, entonces todas estas cosas que él consideraba distorsiones de la ley, por la revelación del Espíritu, toman claridad en él. Se le arma el rompecabezas a Pablo. Entiende todo lo que está ocurriendo. Eso es lo que yo por lo menos comprendo, porque no tengo una referencia más que las cosas que acabo de leer. Que Pablo recibió el Evangelio de Jesucristo mismo, dice, por una revelación. Dice que no le fue enseñado por otro hombre, pero podría ser una forma distinta. No lo sé, no está en la Escritura, pero es lo que yo creo en base a lo que puedo leer. El punto es que él está convencido de que quien se le apareció en su camino, quien le llamó y quien le envió es el Señor Jesucristo. Pero ahora yo quiero decirles algo. Muchos cristianos nominales hoy día, o sea, cristianos que vienen frecuentemente, están en la iglesia, tienen muy poco entendimiento o a veces un entendimiento nulo de aquello que creen. Solo han venido a veces por años a la iglesia. Y como dije antes, como no hay tiempo, como no tomamos la Escritura, no la comprendemos. Y esto me hace pensar en Lucas 24. ¿Se acuerda usted ahí? Los caminantes que iban camino de Emaús, ¿se acuerda de ese relato? Y dice que el Señor Jesús resucitado se les apareció a ellos como un forastero del camino. Dice que caminó con ellos por una distancia considerable y ellos no sabían que era Jesús. Y iban caminando. Pero le comienzan a decir que dicen que Jesús había resucitado, pero que ellos creían que Él era el que iba a redimir a Israel. Van pensando como que esto ya no resultó. Y Jesús, ¿qué hace? Los exhorta y comienza a decir todo lo que las Escrituras decían acerca de Él. Dice que comenzó por Moisés, pasó por los Salmos, pasó por los profetas. Y cuando llegaron al lugar donde iban, Jesús se sentó con ellos y partió el pan. ¿Y qué ocurrió ahí? Dice que sus ojos fueron abiertos y comprendieron las Escrituras. Creo que algo así fue lo que experimentó el apóstol Pablo.
Creo que algo así le ocurrió. El Cristo resucitado le dio claridad a Pablo a todo lo que él de antemano ya conocía. Porque él conocía las Escrituras. Lo que faltara era que Cristo se revelara y que esto viniera para entenderlo. ¿Cuál es el punto que yo quiero hacer aquí, hablando de los cristianos nominales? Póngame, por favor, mucha atención a esto. ¿Cuáles son estos cristianos que vienen cada domingo? Que creo que hay muchos cristianos hoy que quizás con una gran cantidad de palabras que han recibido, que han sido expuestos a ella, pero la tienen como una información. Me da la idea y la impresión, y con esto no hago un juicio, sino que esto lo estoy observando y miro, y digo, quizás cada domingo estás ahí escuchando la palabra, pero ¿sabes qué? Quizás no has tenido una revelación de Cristo, de este Cristo resucitado en tu vida. Entonces todo lo que escuchas cada domingo es una palabra que no cobra sentido en ti, que no te estremece, que no te impacta, que no te mueve. Necesitamos una revelación del Cristo resucitado en nuestra vida, por medio del Espíritu, para que todo esto que leemos, la Escritura, a la verdad pueda cobrar sentido para nosotros. Porque yo lamento mucho que, y no solo hablo por nuestra iglesia local ahora, sino que lo veo, hablo por el cristianismo en todo el mundo. En la mayoría hay mucha palabra, hay mucha información, hoy día tenemos acceso a mucha palabra, pero hay muy poco entendimiento. Por eso yo en esta mañana te exhorto en esto y te digo, toma la palabra en serio. No la tomes simplemente como un mensaje más y te vas para la casa y ya cumpliste, hiciste tu checklist. Estoy listo, ya vine al culto. Toma la palabra en serio. Date el tiempo de tomar tus notas. Vuelve a escuchar la palabra en la semana. Porque la verdad para muchos simplemente cada domingo es una predicación más. Y si no es motivacional, peor. Y si es mucha lectura, peor. Y si es una serie, peor todavía. No ponemos atención, nos aburre. Bueno, tú sabes de lo que yo estoy hablando. Tú comprendes lo que yo estoy diciendo. Esto es una llamada de atención para nosotros como iglesia. Y yo espero que algo así pueda ocurrir en la vida de aquellos que no pueden ver este glorioso evangelio. El evangelio es maravilloso. El evangelio es glorioso, hermano. Es que si alguien se encuentra con Cristo al igual que el apóstol Pablo, nadie puede pasar desapercibido. Nadie puede quedarse tranquilo con su vida normal después de tener un encuentro con Cristo. Algo tiene que cambiar, algo tiene que ocurrir. Yo no puedo seguir siendo exactamente el mismo que era ayer. Algo se tiene que remover en nuestra vida, algo tiene que ser transformado. Amén. Y esto me lleva al último punto. El evangelio genuino es un cambio radical. Dice aquí, versículo 13, porque vosotros, hablando el apóstol Pablo, habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Si el evangelio que decimos seguir no tiene como objetivo la búsqueda de una mayor relación de intimidad con Jesucristo, entonces hemos equivocado el camino. Porque el evangelio no es el camino al éxito. Porque el evangelio no es el camino a alcanzar mayores bendiciones. No podemos usar el evangelio. No podemos ser utilitaristas y usar el evangelio como un medio para satisfacer nuestras vidas o nuestras demandas personales. Eso no es el evangelio. El evangelio es justamente rendir todo lo que somos para vivir para la gloria de Dios. Es al revés. Yo no vengo aquí para ser bendecido. Yo no vengo aquí para que el Señor haga tal o cual cosa. Yo vengo aquí para decirle, Señor, aquí está mi vida, te pertenece y quiero vivir para tu gloria. El evangelio es todo lo contrario. Yo no vengo aquí para obtener cosas, sino que vengo aquí para decir, Señor, he renunciado a mi vida, he tomado mi cruz y quiero seguirte. Pese a todas las cosas, a lo que me toque vivir, aquí está mi vida.
Pablo, ya lo sabemos, era un perseguidor de la iglesia. Esa fue su manera antigua de vivir, como él lo dice. Era un hombre celoso de la religión, celoso de la tradición judía. En definitiva, un hombre que no conocía a Jesús. Pero aquí Pablo es capaz de presentar, me encanta esto y creo que de forma abierta, su vida como testimonio del Evangelio. Es muy potente esto, porque el apóstol Pablo está diciendo, es como decir, miren mi vida ahora. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? El apóstol Pablo está diciendo, a ver, lo que yo les estoy compartiendo es el Evangelio verdadero de Cristo. Miren mi vida, obsérvenme. Yo era esto otro, pero miren ahora, ¿quién soy? O sea, está colocándose ahí frente a todos y yo no sé si nosotros aguantaríamos un examen como ese. Pero aquí Pablo está diciendo, ustedes pueden mirar mi vida. Miren lo que yo era antes y miren ahora cómo el Evangelio de Cristo ha hecho un cambio radical en mí. Ustedes pueden observarlo. Y le está diciendo a ellos, ustedes no pueden negarlo. Lo están viendo, está diciendo. Un cambio radical. Así como Cristo apareció en la vida de Pablo y la de muchos hombres en la palabra, y sus vidas fueron cambiadas, sus mentes fueron transformadas, y su dirección fue ahora hacia querer obedecer a Dios, con todo lo que eso implica, pero porque obedecer a Dios tiene que ver con un todo de nuestra vida. No puedo dejar áreas afuera. Este es el Evangelio que cambia y transforma. Y este es el Evangelio que está apuntando el apóstol Pablo y diciendo, ¿qué es un cambio real o radical, hermanos? ¿Cómo podemos detectar si nuestra vida ha experimentado un cambio significativo? ¿Hemos solo trabajado en una parte muy superficial? Creo que a veces dejando atrás un par de cosas y creemos que ya eso es el Evangelio, hermano. Eso es solo maquillaje. Es solo algo superficial. A veces creemos que el Evangelio es solo algo estético. Y creemos que el Evangelio tiene que ver con dejar de hacer cosas. Como por ejemplo, no sé, no tiene que decir garabatos, no tiene que fumar, no tiene que esto. Como que eso es el Evangelio, como negarnos a un montón de cosas. Eso es un tremendo error. ¿Sabe por qué? Porque si eso no inicia primero con la revelación de Cristo, con la revelación del Evangelio como la buena noticia a nuestro corazón, simplemente lo que nosotros estamos haciendo y con nuestros propios esfuerzos es tratando de tener mejores conductas, pero no teniendo una relación real con el Señor, una relación espiritual. Por eso que a veces hacemos todo eso, pero nuestro corazón sigue siendo un corazón frío, inconsistente y alejado de Dios y de su gloria. ¿Sabe lo que necesitamos? Encontrarnos con Jesús. Necesitamos encontrarnos con su Evangelio. Necesitamos encontrarnos con su palabra. Y que ésta encienda en nosotros nuestro corazón. Necesitamos encontrarnos con este Evangelio que da vida. Necesitamos verle a Él, necesitamos encontrarnos con Él y disfrutar de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es motivador, eso va a ser el motor, ese va a ser el fuego que se va a encender en nuestro corazón y que nos llevará contrario a nuestro egoísmo, a nuestro egocentrismo, a nuestra vanidad, a nuestro orgullo. Nos llevará a un camino completamente contrario de rendición delante de Dios. Él va a cautivar todo nuestro ser. De modo que después de verlo, nuestro mayor gozo, no carga, gozo, sea servirle a Él y glorificarle a Él. La razón por la que debemos movernos hacia las cosas piadosas es que Él sea exaltado, reconocido, pero no bajo un esquema frío de religiosidad, hermano. No es porque simplemente esto es lo que los cristianos tienen que hacer. No es porque ahí hay un orden de cosas que usted tiene que... No es así. Esto tiene que ver con encontrarnos con Cristo, con esa cruz transformadora, aquello que nos lleva a movernos y a vivir para Él. Vivir una manera digna del Evangelio. Eso es el resultado natural de un inmenso agradecimiento a Dios por este Evangelio que Él nos ha entregado.
Cuando esto sucede, el cambio que se efectúa en nosotros no es algo solamente exterior, sino que es algo que transforma nuestro ser desde adentro. Y Cristo es exaltado. Con esto termino y pido a Felipe quizás que pueda pasar. Cuando todo esto suceda en nuestra vida, hermano, entonces gozaremos cuando Dios está transformando desde nuestro interior, cuando Dios está haciendo cosas. No algo estético, sino que profundo. Y quiero concluir con esto. Debemos ser antes que hacer. Muchas veces creo que estamos haciendo un montón de cosas, pero que no parten de una esencia, de una transformación que el Señor realmente ha hecho. Y puse ese ejemplo y espero que les ayude a comprenderlo, no sé. No es lo mismo el jugo de limón natural que el sucedáneo de limón, ¿no es cierto? Podría pensarse que son lo mismo. Sin embargo, el sucedáneo de limón yo busqué y anoté algunas cosas. Solo tiene colorantes para parecer al color natural del limón. Tiene ácido cítrico para imitar el ácido del jugo natural. Pero en definitiva, no es jugo de limón. Porque el limón en su naturaleza, solo con cortarlo, usted corta y va a encontrar un color, va a encontrar también ahí un aroma inconfundible. Es rico en vitamina C y en vitamina A. Tiene otros minerales y dice que por medio de la vitamina C, lo leí, ayuda a absorber el hierro en los alimentos, lo que definitivamente el ácido cítrico, el sucedáneo, no puede hacer. El sucedáneo de limón no puede hacer. Más, aunque lo quiera, no puede llegar a ser como el jugo de limón. ¿A qué voy con esto? Yo creo que nosotros necesitamos un encuentro con Cristo. Para que esto se transforme no solo en estar haciendo cosas, sino que ser primero transformado. Ser para luego hacer. Y ahí cuando eso ocurra, entonces encontraremos nuestra identidad en Cristo. Cuando el Evangelio sale a nuestro camino, definitivamente nuestra vida cambia porque ahora somos nuevas criaturas. Y al vivir y al comprender esto en nuestra vida en Cristo, será ese el elemento detonante, hermano. Será eso la dinamita para abrazar las nuevas motivaciones y el propósito que Dios tiene con nosotros. La disposición de nuestro corazón para hacer aquello que Él quiere, la obra de Dios. Que el Señor nos ayude en esto. Póngase en pie, por favor, para que oremos. Padre, oramos delante de ti. Reconocemos, Señor, tu palabra y reconocemos que tu palabra nos confronta, nos habla directamente, Señor, y nos damos cuenta que lejos estamos a veces. Que lejos estamos, Señor, de vivir un cristianismo verdadero, auténtico, real. Señor, yo te pido en esta hora que tú puedas hablar al corazón de la iglesia. Señor, yo te pido que tú puedas salir al encuentro y revelarte a aquellos que a lo mejor, Señor, esto podría sonar contraproducente, pero aquellos que a lo mejor están por tiempo, por años, por meses, no sé, pero que a lo mejor no hay o no ha habido un encuentro real contigo. Y eso ha significado, Señor, que cada día la vida cristiana, primero, Señor, se vuelve pesada, se vuelve compleja, se vuelve una carga. No hay gozo, Señor. Y segundo, Señor, muchas veces se está viviendo supuestamente en esta vida cristiana, en esta vida del Evangelio, pero centrados en nosotros mismos. Y la verdad es que la vida cristiana no está centrada en nosotros, está centrada en Jesucristo el Señor. Porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Esto no tiene que ver con nosotros, esto no tiene que ver con nuestras ideas, con nuestros gustos. El Evangelio no lo hemos traído nosotros. Esto tiene que ver contigo, Señor. Y yo te pido en esta hora, también podría ser muchos que a lo mejor sí, tú te has revelado y se encontraron contigo y algo en el camino ha afectado sus vidas, Señor.
y sus espíritus están adormecidos. Y a lo mejor, Señor, no están logrando salir de ese lugar difícil y no están viendo, Señor, y no están viviendo a lo mejor ese evangelio. Y yo te ruego en ese caso que tú despiertes sus corazones. Aviva, Señor. Aviva el corazón de tu iglesia. Aviva, Señor, tu iglesia en medio de los tiempos. Señor, en medio de tiempos hostiles y difíciles, que hay una iglesia que esté apasionada por ti, amándote profundamente. Te pido en esta hora, Señor, esa bendición tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén.